Hola, soy Sofía. El mejor regalo de bodas para tu hermano será que desaparezcas de esta familia, para siempre. Esas fueron las palabras exactas de mi propia madre, una semana antes del día más importante en la vida de mi hermano. No las gritó, las dijo con una calma helada que me atravesó el alma más que cualquier insulto. Y en ese instante, en medio de nuestro lujoso comedor en Coral Gables, supe que todo había terminado, que yo no era una hija, sino una herramienta que ya se había desgastado. Mi valor para ellos había expirado. ¿Alguna vez te has sentido tan invisible en tu propia casa que tu desaparición se convierte en un regalo? Antes de contarte cómo esa frase, en lugar de destruirme, se convirtió en el motor de mi liberación y de su ruina, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una familia se da cuenta de que el regalo que tanto desearon se convierte en su peor pesadilla. La injusticia no nació esa noche. Simplemente se vistió de gala para su acto final. Durante años, fui el motor silencioso detrás de Flores de la familia Rojas, el prestigioso negocio familiar que adornaba los eventos más exclusivos de Miami. Mi hermano mayor, Mateo, era la cara pública, el supuesto cerebro creativo, que sonreía en las revistas y cerraba tratos en almuerzos caros. Yo era las manos, el sudor y las noches en vela en el taller del sótano. Todo el prestigio, cada dólar de ganancia que no se reinvertía, iba a parar a su estilo de vida. Él conducía un BMW nuevo, un trofeo comprado con mis diseños y mi agotamiento, mientras yo recibía una asignación que apenas cubría mis gastos básicos. Mis padres, Isabel y Ricardo, orquestaban esta farsa con una naturalidad aterradora, convencidos de que mi talento era un recurso de la familia, como el agua o la electricidad, y no algo que me perteneciera. Mi mundo real olía a tierra húmeda, a savia de eucalipto y al perfume abrumador de los lirios. El taller era mi santuario y mi prisión. Allí, rodeada de cubetas llenas de rosas de jardín y orquídeas exóticas, mis manos, a menudo lastimadas por las espinas y manchadas de polen, daban vida a la belleza que mi familia vendía como suya. Bajo una tabla suelta del suelo, guardaba mi verdadero tesoro, un pesado portafolio de cuero con cada uno de mis diseños originales, bocetos y conceptos que nunca les mostré. Era mi plan de escape silencioso, la prueba tangible de que mi arte existía independientemente de ellos. Mientras ellos celebraban arriba, en la casa impecable, yo estaba abajo, creando la base de su estatus, sintiendo cómo, pétalo a pétalo, me consumía la sensación de ser una extraña que pagaba su estancia con trabajo forzado. Mateo nunca fue cruel de forma directa. Su crueldad era pasiva, cómoda. Se beneficiaba del silencio. Recuerdo una entrevista en una revista local de bodas donde lo llamaron el joven visionario que está reinventando el arte floral en el sur de la Florida. Él estaba sentado en el sofá de la sala, leyendo el artículo en voz alta para sus amigos, mientras yo, desde el pasillo, escuchaba cómo se apropiaba de mis madrugadas y de mis ideas. Su prometida, Camila, aplaudía, fascinada por el estatus que él representaba. Ella encajaba perfectamente en el rompecabezas familiar. Valoraba la apariencia por encima de la sustancia, el brillo por encima de la autenticidad. Nunca me preguntó ni una sola vez sobre mi proceso creativo. Para ella, como para el resto de mi familia, las flores simplemente aparecían, mágicas y perfectas, sin cuestionar el costo humano detrás de ellas. A medida que se acercaba la boda, la presión se volvió insoportable. No era solo un evento familiar, era el mayor escaparate para el negocio. Mi madre, Isabel, quería una demostración de opulencia que dejara a toda la élite de Miami hablando durante meses. Una noche, desesperada por el cansancio, reuní el valor para hablar con mi padre. Lo encontré en su estudio, revisando las finanzas en la laptop de la empresa, la misma que yo usaba para coordinar con todos los proveedores. Le expliqué con calma que la carga de trabajo era inhumana, que necesitaba contratar ayuda al menos para el evento. Él ni siquiera levantó la vista. Sofía, no es momento para dramas.
Es la boda de tu hermano. Todo tiene que ser perfecto. Ya descansaremos después, dijo, con ese tono pragmático que usaba para disfrazar su total falta de empatía. En ese momento entendí que para él yo no era su hija, sino una empleada problemática. Esa noche, en mi habitación, sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Mis manos temblaban mientras sostenía el medallón de plata que mi abuela Elena me había regalado antes de morir. Era un pequeño girasol grabado, y al tocarlo, casi podía escuchar su voz cálida y firme. Tus manos crean belleza, mija. Nunca dejes que nadie te convenza de que eres invisible. Ella fue la única que vio el arte en mí. La que me compró mi primer juego de herramientas de florista y me enseñó los nombres de las flores silvestres. Mi familia había enterrado su recuerdo junto con ella, pero para mí, ese medallón era un ancla, un recordatorio constante de que mi valor no estaba sujeto a su aprobación. Era la única herencia real que poseía, y en esa oscuridad, se sentía como la única verdad a la que podía aferrarme. Los días siguientes se fundieron en un torbellino de trabajo febril. Cientos de orquídeas phalaenopsis, miles de rosas de jardín inglesas, peonías importadas de Holanda, cada flor pasaba por mis manos. Dormía un par de horas en un catre en el taller, con el aroma dulce y pesado de las flores como una manta asfixiante. Mi madre bajaba cada pocas horas, no para ofrecer ayuda, sino para inspeccionar. Sus críticas eran como pequeños cortes de navaja. El arco necesita más volumen. Ese tono de rosa no es el que pedí. Asegúrate de que no se vea ni una sola hoja imperfecta. No veía mi agotamiento, solo las posibles fallas en su perfecta producción social. Yo era la directora de una orquesta sinfónica, la compositora y cada uno de los músicos, pero para ella solo era una tramoyista que no debía fallar. La noche de la cena familiar, la que lo cambió todo, llegué a la mesa sintiéndome como un fantasma. Me dolía cada músculo y mis ojos ardían por la falta de sueño. Apenas podía sostener el tenedor. La conversación giraba en torno a la lista de invitados, al prestigio de los asistentes, a la luna de miel en las Maldivas. Yo estaba allí, físicamente presente, pero completamente ausente de su realidad. Fue entonces cuando cometí el error de ser humana. En una pausa, con la voz apenas audible, dije, estoy muy cansada. No sé si podré terminar todo sola a este ritmo. Necesito ayuda. No fue una queja, fue una súplica. Un simple reconocimiento de mi límite humano. Esperaba, quizás, una pizca de comprensión. El silencio que siguió a mis palabras fue denso y pesado. Mi padre, Ricardo, fijó la vista en su plato, como si de repente fuera lo más interesante del mundo. Mateo se removió incómodo en su silla, pero no dijo nada. Su silencio fue un grito de complicidad. Entonces, mi madre, Isabel, dejó su copa de vino sobre la mesa con una delicadeza calculada. Me miró directamente a los ojos, sin parpadear, y pronunció la sentencia. El mejor regalo de bodas para tu hermano será que desaparezcas de esta familia, para siempre, lo dijo, y el mundo se detuvo. En su voz no había ira, solo una fría y pragmática resolución. Era la solución más sencilla a un problema molesto. Y en ese silencio atronador, mientras mi hermano y mi padre callaban, supe que mi presencia había sido borrada mucho antes de que yo decidiera irme. No me levanté de la mesa. Me quedé sentada, inmóvil, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. El peso del aire en el comedor era tan tangible que casi podía verlo ondular. Mi madre, Isabel, tomó un sorbo de su vino, con la misma serenidad con la que se ajustaría un collar de perlas. Mi padre seguía con la mirada clavada en su plato, como si un grano de arroz contuviera todos los secretos del universo. Mateo, mi hermano, el futuro novio, simplemente se aclaró la garganta y desvió la mirada hacia la ventana, hacia la oscuridad del jardín. Ninguno dijo nada. No hubo un «Isabel, te pasaste», ni un «Mamá, ¿por qué dices eso?». Su silencio fue la firma en mi sentencia de destierro, una ratificación unánime y brutal. En ese instante, dejé de ser Sofía,
la hija, la hermana. Me convertí en un problema logístico, en un mueble incómodo que había que retirar antes del gran evento. Finalmente, me puse de pie. Mis piernas se sentían como si fueran de otra persona, torpes y lejanas. Nadie me miró. Caminé hacia la puerta del comedor, y el único sonido fue el suave roce de mis zapatos contra el mármol pulido. Al pasar junto a Mateo, noté el reflejo de su nuevo reloj, un regalo de compromiso de nuestros padres, brillando bajo la luz del candelabro. Ese reloj, como su BMW, era un monumento a mi trabajo no remunerado, a mis noches sin dormir. Cada paso que daba hacia la salida era un paso alejándome de la ilusión de que alguna vez había pertenecido a ese lugar. No fui a mi habitación. Bajé directamente las escaleras hacia el sótano, hacia mi taller. Necesitaba el olor a tierra y a vida para recordarme que yo todavía estaba respirando, aunque por dentro me sintiera completamente hueca, vaciada por las personas que se suponía debían llenarme de amor. Una vez abajo, en la penumbra fresca y perfumada de mi santuario prisión, me apoyé contra una mesa de trabajo de metal. Mis manos, que minutos antes no podían sostener un tenedor, ahora temblaban incontrolablemente. Busqué a tientas en el bolsillo de mi pantalón y saqué el pequeño medallón de girasol de mi abuela. Lo apreté con tanta fuerza que el borde grabado se clavó en la palma de mi mano. El dolor físico fue un ancla bienvenida en un mar de angustia emocional. Tus manos crean belleza, mija. Recordé su voz, un susurro cálido en el frío glacial de mi corazón. Ella lo había entendido. Ella había visto que mi valor no estaba en mi obediencia ni en mi capacidad para permanecer invisible, sino en la magia que era capaz de crear. Mi familia no quería mi magia, solo querían sus resultados, empaquetados y vendidos bajo el nombre de otro. Escuché pasos en la escalera de madera. Era Mateo. Entró en el taller, evitando cuidadosamente pisar las hojas y los tallos caídos en el suelo, como si temiera manchar sus zapatos de diseñador. No me miró a los ojos. Se detuvo junto a una cubeta llena de peonías blancas, las favoritas de Camila. Sofía, comenzó, con un tono que pretendía ser conciliador, pero que solo sonaba a conveniencia. ¿Sabes cómo es mamá cuando está estresada? No lo dijo en serio. Sus palabras eran vacías, un guión recitado para mantener la paz, para asegurarse de que la máquina de producción no se detuviera. Solo, ignórala. La boda es en una semana. Necesitamos que todo esté perfecto. Camila está muy ilusionada con el arco de rosas que le prometiste. No había disculpa. No había defensa. Solo una orden disfrazada de súplica. Lo miré. De verdad lo miré por primera vez en mucho tiempo. Vi al hombre en el que se había convertido, un eco de las ambiciones de nuestros padres, cómodo en su papel de heredero, completamente ajeno al costo humano de su comodidad. Una pregunta amarga se formó en mis labios, una que había enterrado durante años. Mateo, ¿mi nombre está en algún papel del negocio? ¿En alguna cuenta bancaria? ¿En el registro de Flores de la familia Rojas? Se quedó helado, sorprendido por la pregunta. Tartamudeó, visiblemente incómodo. Eso lo maneja papá. Sofía, tú sabes que no es lo mío. No es momento para hablar de eso. Pero su evasión era la respuesta más clara que podría haber recibido. Legalmente, yo no existía. Era un fantasma que generaba ganancias, una empleada sin contrato ni salario, solo con un lazo de sangre que usaban como cadena. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó en una nueva forma, más dura y afilada. La tristeza que me ahogaba se evaporó, dejando en su lugar una calma gélida, una claridad aterradora. Ya no había nada que suplicar, nada que negociar. Mi hermano no era un aliado, era parte del sistema que me oprimía. Su pasividad era su arma. Salió del taller tan silenciosamente como había entrado, probablemente aliviado de haber cumplido con su deber de calmar a la hermana sensible. No tenía idea de que sus palabras, en lugar de apaciguarme, habían encendido la mecha. Dejé de temblar. Mis manos se quedaron quietas. El dolor en mi palma, donde el medallón se había clavado, se convirtió en un recordatorio punzante de mi propia fuerza.
Esperé a que los sonidos de la casa se apagaran. Escuché sus risas lejanas, el tintineo de los vasos, la música suave que ponían después de cenar. Eran una postal perfecta de una familia feliz, una mentira bien construida. Me arrodillé en el suelo de cemento, levanté una tabla suelta que chirrió suavemente y saqué mi portafolio de cuero. Lo abrí sobre la mesa de trabajo, bajo la luz de una única bombilla. Las páginas estaban llenas de mis bocetos, mis ideas, mis sueños, diseños para bodas que nunca había propuesto, conceptos para instalaciones artísticas, planes para un pequeño estudio propio con un nombre que solo yo conocía. Este portafolio no era solo la prueba de mi talento, era la evidencia del crimen. Era la prueba de todo lo que me habían robado. Y ahora iba a ser mi boleto de salida. Subí las escaleras en silencio, como una ladrona en mi propia casa. Me asomé por el pasillo. Estaban todos en la sala de estar. Isabel hablaba por teléfono, probablemente con la organizadora de la boda, describiendo con orgullo los diseños de Mateo. Ricardo leía el periódico financiero, ajeno a todo. Y Mateo estaba en el sofá con Camila, mostrándole algo en su teléfono, ambos riendo. La escena era tan normal, tan insultantemente pacífica, que sentí una náusea profunda. Para ellos, la explosión de la cena nunca había ocurrido. Yo ya había sido borrada de la ecuación. Mi dolor, mi humillación, mi existencia, eran inconvenientes menores que ya habían sido archivados y olvidados. Su indiferencia fue el último empujón que necesitaba. Camila se levantó para ir a la cocina y me vio en la sombra del pasillo. Me dedicó una sonrisa tensa y condescendiente. «Ahí estás, Sofía. Estábamos preocupados». Mintió con una dulzura empalagosa. «Asegúrate de descansar un poco. ¿Sí? Te necesitamos con todas tus energías para el gran día». Su tono era el que se usaría con una empleada doméstica de confianza, no con una futura cuñada. Me trató como a una herramienta, una pieza funcional del engranaje de su boda perfecta. Asentí sin decir una palabra, y esa simple interacción solidificó mi decisión. No solo me veían como invisible, sino que activamente participaban en mantenerme en mi lugar, en la sombra, donde mi trabajo podía brillar sin que yo lo hiciera. Mi mirada se desvió hacia la pequeña mesa junto a la puerta de entrada. Allí, en un cuenco de cerámica, estaban las llaves de la casa, las llaves del BMW de Mateo y, lo más importante, el juego de llaves del taller y de la florería. Junto a la mesa, en su base de carga, estaba la laptop de la empresa, la que yo usaba todos los días, la que contenía cada orden de compra, cada contacto de proveedor en Holanda y Ecuador, cada factura pendiente, cada detalle del cronograma de montaje para la boda. Todo el cerebro operativo del negocio no estaba en la cabeza de Mateo, ni en los libros de contabilidad de mi padre. Estaba en ese dispositivo, y las llaves que daban acceso a todo el inventario, a toda la materia prima de su imperio, colgaban allí, esperando. Volví a bajar al taller, pero esta vez no había dudas ni dolor. Había un plan simple, silencioso y devastador. Me habían pedido un regalo de bodas para mi hermano. Querían que desapareciera. Pues bien, les daría exactamente lo que querían. Pero no me iría con las manos vacías. No me iría solo con mi dolor y mi portafolio. Me llevaría mi magia conmigo. Me llevaría el motor que hacía funcionar todo su mundo de apariencias. Esa noche no empaqué ropa. Empaqué mi liberación. Y mientras lo hacía, el pesado aroma de las miles de flores que esperaban ser arregladas para la boda de mi hermano ya no olía a obligación, olía a despedida. Mi plan no nació del odio, sino de una claridad repentina y cortante. Era un plan de supervivencia, no de venganza. Con un sigilo que nunca supe que poseía, reuní las herramientas de mi liberación. Primero, la laptop de la empresa, que descansaba sobre mi mesa de trabajo. Luego, el teléfono de la empresa, mi constante compañero de noches en vela. Finalmente, subí a la entrada y tomé el juego de llaves del llavero principal. No solo las del taller,
sino también las de la florería principal en Miracle Mile. Sentí su peso frío en mi mano, un peso que representaba años de trabajo no reconocido. Cada llave era un eslabón de la cadena que me había atado a ellos, y ahora eran las herramientas que usaría para cortarla. No hice ruido. Me moví como una sombra por la casa que ya no sentía como mía, con el corazón latiendo un ritmo firme y decidido. Mientras metía todo en una vieja mochila, mi mano rozó el medallón de girasol que llevaba al cuello. Lo apreté con fuerza. Tus manos crean belleza. Parecía susurrar la voz de mi abuela en mi mente, y entendí que mi familia no me había desterrado por ser un problema, sino porque mi belleza, mi talento, era una amenaza para su frágil estructura de mentiras. Mateo no podía brillar si mi luz se hacía demasiado evidente. Mis padres no podían mantener su narrativa del hijo pródigo exitoso si la hija invisible reclamaba su autoría. Mi desaparición no era solo un regalo para ellos, era una necesidad para mantener su farsa. Y en ese momento, supe que irme no era un acto de abandono, sino el acto más grande de lealtad hacia mí misma y hacia el don que mi abuela siempre había visto en mí. Mi equipaje era ligero, una sola maleta con algo de ropa, mis documentos personales y, lo más importante, mi pesado portafolio de cuero. Al cerrarla, contrasté su simplicidad con la opulencia silenciosa de la casa. Los muebles caros, las obras de arte en las paredes, el brillo del mármol bajo mis pies. Todo había sido financiado, en parte, por las flores que habían pasado por mis manos, pero nada de eso me pertenecía. Mi única riqueza real estaba dentro de ese portafolio y en el conocimiento que llevaba en mi mente y en mis manos. Dejé atrás los vestidos, los libros y los pocos objetos que había acumulado. No quería llevarme nada que me recordara la persona que había sido obligada a ser en ese lugar. Mi futuro no necesitaba lastre del pasado. Justo cuando llegué a la puerta trasera, que daba al jardín, escuché un crujido en el piso de arriba. Me congelé, con la mano en el pomo. Oí la voz de mi padre, apagada, hablando con mi madre. No entendí las palabras, pero el tono era despreocupado, normal. Probablemente estaban hablando del clima o de algún invitado de la boda. La absoluta normalidad de su conversación después de la bomba que habían soltado en la cena me revolvió el estómago. Para ellos, el drama había terminado. El problema había sido identificado y la solución propuesta. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. No por miedo a que me descubrieran, sino por la rabia helada que me provocaba su indiferencia. Esperé a que sus voces se apagaran y, conteniendo la respiración, abrí la puerta. Afuera, en el húmedo aire de la noche de Miami, me senté en un banco del patio, oculta por los grandes helechos. Necesitaba un último momento de certeza. Abrí la laptop de la empresa, conectándome al wifi de la casa por última vez. Iba a borrar mis archivos personales, cualquier rastro de mí, pero por un impulso, abrí la carpeta de finanzas. Allí, un correo electrónico reciente de mi padre a su contador llamó mi atención. El asunto era plan de optimización post-boda. La curiosidad, una fuerza fría y oscura, me obligó a hacer clic, y lo que leí me robó el poco aire que me quedaba en los pulmones. No era solo una conversación sobre impuestos o ganancias, era un plan detallado. El correo hablaba de formalizar la estructura del negocio después de la boda. Mi padre mencionaba la contribución informal de Sofía como un arreglo familiar temporal que ya no era sostenible a largo plazo. Pero la parte que me destrozó fue la frase final. Estamos considerando contratar a un diseñador floral junior para que apoye la visión creativa de Mateo y nos permita expandirnos. Necesitamos a alguien con un enfoque más comercial. No solo me estaban explotando, no solo me estaban borrando, ya tenían planeado mi reemplazo. La frase de mi madre no había sido un arrebato de ira por el estrés. Había sido el primer paso de un plan de negocios fríamente calculado. Querían que desapareciera porque ya no les era útil, porque mi talento, sin un título comercial, ya no encajaba en su visión de expansión. De repente, todo encajó. La presión insoportable, las críticas constantes,
la falta de reconocimiento, no eran simples defectos de una dinámica familiar tóxica, eran una estrategia. Querían desgastarme, hacerme sentir tan pequeña e insegura que aceptara cualquier migaja que me ofrecieran, o que simplemente me rompiera y me fuera, dejándoles el camino libre. La humillación de la cena no fue el principio del fin, fue la ejecución de una sentencia que ya había sido dictada en secreto. Cerré la laptop con un clic que sonó como un disparo en el silencio de la noche. La tristeza se había evaporado por completo, reemplazada por una determinación tan dura y afilada como el diamante. Ya no había ninguna duda, ninguna pizca de culpa. Impulsada por esta nueva y terrible claridad, volví a abrir la laptop. Fui directamente al calendario y al gestor de proyectos que yo misma había implementado. Allí estaban, en una larga lista, todas las tareas pendientes para los próximos 5 días. Confirmar pago final al servicio de catering, o enviar cronograma de montaje al coordinador del salón, llamar a la banda para confirmar prueba de sonido, coordinar entrega de mantelería fina. Cada tarea estaba marcada con mi nombre. Cada una era un hilo crucial en el tapiz de su boda perfecta, y todas ellas requerían una acción de mi parte en las próximas 48 horas. Miré la lista, mi cursor flotando sobre el primer elemento, y entonces, con una calma que me asustó, simplemente moví el cursor a la esquina de la pantalla y apagué la computadora. Me levanté del banco. Caminé por el sendero de piedra que rodeaba la casa hasta llegar al frente. La calle estaba desierta, bañada por la luz anaranjada de las farolas. La casa de mis padres, una imponente construcción de estilo mediterráneo en el corazón de Coral Gables, parecía una fortaleza. Pero yo sabía que su interior era hueco, sostenido por pilares de mentiras. Saqué de mi bolsillo la única llave que me pertenecía de verdad, la de la puerta principal, la que me habían dado cuando era adolescente. No la necesitaba para mi plan, pero deshacerme de ella era un acto simbólico. Con un gesto deliberado, la deslicé en la ranura del buzón. El suave sonido metálico al caer fue el punto final de mi vida anterior. Un adiós sin palabras. Unos minutos después, estaba en el asiento trasero de un auto de servicio que había pedido con mi teléfono personal. Mientras nos alejábamos, no miré hacia atrás. Fijé la vista al frente, viendo cómo las hileras de palmeras y las mansiones iluminadas se convertían en un borrón. Las luces de Miami se extendían ante mí, un mar de posibilidades y de anonimato. Por primera vez en mi vida, no sabía a dónde iba a dormir esa noche, ni qué haría a la mañana siguiente. El miedo era una corriente eléctrica bajo mi piel, pero sobre él flotaba una sensación mucho más poderosa, una libertad tan vasta y abrumadora que casi dolía. Me habían pedido un regalo, y yo estaba a punto de entregárselos. Un regalo envuelto en silencio, cuya verdadera magnitud solo descubrirían cuando fuera demasiado tarde. Pasé la primera noche de mi nueva vida en un motel anónimo junto a una carretera en Hialeah, un lugar tan alejado del glamour de Coral Gables que parecía otro país. El aire olía a desinfectante barato y a humedad, un contraste brutal con el perfume de las peonías y las orquídeas que había dejado atrás. Saqué mis pocas pertenencias y las puse sobre la colcha gastada. Mi portafolio de cuero, la laptop de la empresa y mi ropa doblada. Revisé mi cuenta bancaria personal en mi teléfono. Tenía exactamente $2,300, el resultado de años de escatimar la miserable asignación que me daban. Apenas suficiente para empezar, pero era mío. Cada centavo era mío. En esa habitación solitaria y despojada, rodeada por el zumbido del neón de la calle, sentí por primera vez el peso aterrador y a la vez electrizante de la verdadera propiedad. No era mucho, pero nadie podía quitármelo. A la mañana siguiente, el teléfono de la empresa, que había puesto en modo silencioso, comenzó a vibrar sin parar sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminaba con los nombres: mamá, Mateo, papá, uno tras otro, en un ciclo desesperado. Cada vibración era como un eco de mi vida anterior, un tirón de la cadena invisible que había llevado al cuello durante tanto tiempo. Por un instante,
El miedo me paralizó. La costumbre de obedecer, de responder, de calmar sus tormentas, estaba grabada en mis huesos. Pero entonces miré el portafolio que descansaba a mi lado. La prueba tangible de mi valor. Tomé el teléfono. Miré la foto de mi hermano sonriendo en la pantalla de llamada y presioné el botón de silencio. No lo apagué. Aún no. Todavía había un par de hilos que necesitaba cortar, y para eso, necesitaba que ellos pensaran que aún podían alcanzarme. Con una calma que me sorprendió a mí misma, abrí la laptop. El plan se había formado en la oscuridad de la noche, no como un acto de venganza, sino como una simple corrección del universo. Era una cuestión de contabilidad emocional. Accedí a la cuenta de correo de la empresa, la que yo manejaba exclusivamente. Redacté un correo conciso y profesional. Iba dirigido a nuestros proveedores clave en Holanda, Ecuador y California. Estimados socios, escribí, debido a una reestructuración interna imprevista en Flores de la familia Rojas, nos vemos en la obligación de cancelar con efecto inmediato todos los pedidos pendientes asociados al evento Rojas Camila de este sábado. Agradecemos su comprensión. No di explicaciones. No mostré emoción. Usé el mismo tono corporativo y frío que mi padre usaba para despedir empleados. Con un solo clic, la base de su opulento espectáculo se desvaneció en el ciberespacio. Luego, me enfoqué en la logística local. Abrí el calendario de proyectos. Allí estaban todas mis notas. Confirmar pago final con el Ritz-Carlton antes del miércoles a las 5 p.m. Enviar cronograma de montaje al equipo de iluminación. Coordinar entrega de mantelería con Linen & Co. Simplemente no hice nada. Dejé que los plazos pasaran, uno por uno. Imaginé a la coordinadora del evento, una mujer perfeccionista y nerviosa, tratando de llamar al teléfono de la empresa, que ahora solo vibraba inútilmente en mi motel. Imaginé al gerente del catering frunciendo el ceño al ver que la transferencia de $10,000 nunca llegó. No estaba destruyendo activamente, solo estaba ausente. Retiré mi trabajo, mi energía, mi presencia. Y sin esa pieza, todo el elaborado mecanismo que ellos llamaban negocio se detendría por completo. A mediodía, la ansiedad dio paso a una extraña serenidad. Pedí comida a domicilio y, mientras comía sentada en el suelo de la habitación, abrí mi portafolio. Pasé las páginas lentamente, mirando mis diseños, los bocetos que había hecho a altas horas de la noche, las ideas que nunca les había mostrado por miedo a que se las apropiaran. Eran más que dibujos, eran pedazos de mi alma. Allí estaba el concepto para una instalación floral en un museo, un diseño para un jardín vertical en un restaurante de lujo, el plan de negocios para una pequeña tienda llamada Girasol, en honor a mi abuela. Tocar esas páginas me recordó por qué estaba haciendo esto. No era por ellos, era por la chica que había dibujado esos sueños y que merecía verlos florecer en el mundo real, bajo su propio nombre. Las llamadas de mi familia cesaron por la tarde, reemplazadas por una avalancha de correos electrónicos y mensajes de voz de los proveedores. Escuché uno, del director musical. Su voz era una mezcla de confusión y molestia. Sofía, soy David. No tengo la confirmación final para la banda de cuerdas. Si no recibo el pago antes de esta noche, tendré que liberar a los músicos para otro evento. Por favor, llámame. Cada mensaje era una prueba más de que yo era el pegamento que mantenía unido su universo. Ellos eran la fachada, la marca, el nombre en la puerta, pero yo era la estructura, los cimientos, el motor. Y ahora que el motor se había apagado, el lujoso vehículo en el que viajaban se había quedado varado en medio de la nada, justo antes de su gran desfile. Esa noche, usé mi teléfono personal para hacer algo que nunca me había atrevido a hacer. Busqué el contacto de Ana, una fotógrafa de bodas increíblemente talentosa, con la que había trabajado varias veces. Siempre habíamos conectado a un nivel artístico, y ella a menudo me decía en voz baja, «Sofía, tu trabajo es demasiado bueno para estar escondido en ese sótano». Le escribí un mensaje corto. «Hola, Ana, soy Sofía Rojas. Ya no trabajo para mi familia. Tengo mi portafolio conmigo.
¿Estarías interesada en colaborar en un proyecto editorial pronto? Quiero empezar por mi cuenta. Su respuesta llegó en menos de un minuto. Por fin, dime cuándo y dónde. Sabía que este día llegaría. Esa pequeña validación, ese reconocimiento de alguien a quien respetaba, fue como un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que tenía. Al día siguiente, jueves, a solo 48 horas de la boda, llegó el mensaje de voz de mi padre. Su tono ya no era pragmático ni distante. Era un gruñido bajo y furioso. Sofía, sé que estás escuchando esto. No sé qué juego infantil estás jugando, pero se acabó. Has causado un desastre. Los proveedores están llamando a mi celular personal. Tienes 1 hora para devolver la laptop, el teléfono y las llaves, o te juro que te arrepentirás. Esto es un robo. Puedo llamar a la policía. La amenaza flotó en el aire de la habitación. Por un segundo, el pánico me atenazó, pero luego recordé sus palabras al contador. La contribución informal de Sofía. Un arreglo familiar temporal. Legalmente, yo era un fantasma. ¿Cómo podría robar algo de una empresa para la que, oficialmente, nunca había trabajado? Su amenaza era tan hueca como su prestigio. Borré el mensaje. Pasé el viernes, la víspera de la boda, en un silencio casi absoluto. El teléfono de la empresa había muerto. Su batería agotada. Lo dejé en un cajón. Un artefacto de una vida pasada. Usé el wifi del motel para comprar un boleto de autobús de ida a Austin, Texas. La elección fue casi al azar. Había leído que era una ciudad para creativos, para gente que quería construir algo nuevo. Mientras confirmaba la compra, sentí una punzada de tristeza, no por la familia que estaba dejando atrás, sino por la versión de mí misma que había tenido que morir para que yo pudiera nacer. Lloré un poco, no con desesperación, sino con una sensación de liberación, como una lluvia que limpia el aire después de una larga sequía. Era el duelo necesario por una vida que nunca había sido realmente mía. Esa noche, antes de dormir, sostuve el medallón de girasol de mi abuela en mi mano. Su superficie de plata estaba tibia por el contacto con mi piel. Imaginé el salón de bodas del Ritz-Carlton. En mi mente, podía verlo con una claridad cristalina. Los candelabros de lujo, las mesas perfectamente dispuestas con manteles de lino blanco, los elegantes centros de mesa, pero luego, la imagen se desvanecía. En su lugar, veía un espacio vasto, frío y vacío, sin flores, sin música, sin calidez. Solo el eco de los pasos de los invitados confundidos y el silencio abrumador de una belleza que nunca llegó a nacer porque su creadora había decidido, por fin, ser visible en otro lugar. Me quedé dormida con una extraña paz, sabiendo que mi regalo de bodas estaba a punto de ser entregado. Un regalo de silencio, de vacío, de verdad. El sábado por la mañana me desperté con el sol de Florida entrando a raudales por la delgada cortina del motel. Era el día de la boda. Por primera vez en meses, no sentí el nudo de ansiedad en el estómago, ni el peso del agotamiento en mis hombros. En su lugar, había una calma extraña, una quietud casi sagrada. Mi autobús a Austin no salía hasta la tarde, dándome un día entero para ser simplemente nadie. Nadie que tuviera que arreglar, coordinar o crear belleza para otros. Mientras me preparaba una taza de café instantáneo, mi teléfono personal, el que ellos no usaban, comenzó a sonar. El nombre en la pantalla era Mateo. El pánico había encontrado una nueva ruta para llegar a mí. Dudé solo un segundo antes de contestar. Necesitaba escuchar el sonido de su mundo desmoronándose. La voz de mi hermano no era la del hombre tranquilo y complaciente que conocía. Era un balbuceo agudo, impregnado de un pánico puro y sin filtrar. Sofía, gracias a Dios, ¿dónde estás? Estoy en el Ritz, en el salón, y no hay nada. Está vacío. No hay ni una sola flor, ni un mantel, nada. La coordinadora dice que no ha sabido nada de ti en 2 días. ¿Qué está pasando? Su voz se quebró al final, como la de un niño perdido. No había acusación, solo una confusión abyecta. Escuché el eco de sus pasos en lo que imaginé era un salón de baile cavernoso y silencioso. En su desesperación,
No se daba cuenta de que él mismo estaba respondiendo a su propia pregunta. La razón por la que no había nada era precisamente porque yo no estaba allí. Él, el supuesto cerebro creativo, estaba parado en medio de un lienzo en blanco, sin tener la menor idea de cómo sostener un pincel. Cerré los ojos y me permití visualizar la escena. El gran salón Tívoli, con sus techos de 7 metros y sus opulentos candelabros de cristal. Un espacio que yo había planeado transformar en un bosque encantado de rosas blancas y eucalipto plateado. En mi mente, podía ver el arco floral que había diseñado para el altar, una cascada de orquídeas y delfiniums. Podía oler la mezcla de peonías y jazmín que debía perfumar el aire. Pero la realidad, la que él estaba viviendo, era un silencio de mármol y paredes desnudas, un vasto y costoso vacío. Mi ausencia no era solo la falta de flores, era la falta del alma del evento. Mi trabajo no era decoración, era la atmósfera, la emoción, el latido del corazón de la celebración. Y yo me lo había llevado conmigo. De fondo, escuché la voz de mi madre, afilada como un trozo de vidrio roto. «Pásamela. Dame ese teléfono». Hubo un forcejeo, y luego su voz, un siseo venenoso, me taladró el oído. «Sofía, escucha con atención. No sé qué berrinche infantil es este, pero se ha terminado. Tienes exactamente 1 hora para solucionar este desastre. Llama a los proveedores. Haz lo que tengas que hacer. Pero esta boda se celebrará como estaba planeado. ¿Me oyes?» No era una súplica. Era una orden. La misma matriarca controladora que me había desterrado ahora exigía mi obediencia, convencida de que su voluntad era una fuerza de la naturaleza a la que yo no podía oponerme. No entendía que ya no estaba hablando con su dócil empleada, sino con una extraña. Tomé una respiración profunda, anclándome en el presente, en la libertad de esa habitación de motel barata. El medallón de mi abuela se sentía frío contra mi piel, y entonces hablé. Mi voz salió tranquila, sin un ápice de temblor, clara como el agua. «No puedo», dije simplemente. Hubo un silencio atónito al otro lado. Recibieron su regalo. Continué, saboreando cada palabra. «Me pediste que desapareciera. Dijiste que sería el mejor regalo de bodas para Mateo. Así que lo hice. Desaparecí. Les di exactamente lo que querían». El silencio que siguió fue más profundo, más pesado que cualquier grito. Podía sentir su conmoción viajando a través de los kilómetros, una onda de choque de pura incredulidad. Había usado sus propias palabras como un espejo, obligándolos a mirar el rostro de su propia crueldad. Escuché una exhalación entrecortada, como si a mi madre le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por primera vez en mi vida, la había dejado sin palabras. En el fondo, oí la voz de mi padre, grave y furiosa. «Isabel, ¿qué está diciendo? Déjame hablar con ella». El teléfono cambió de manos de nuevo, y la voz de mi padre retumbó, un trueno contenido. «Sofía, esto no es un juego. Has violado la confianza. Has robado propiedad de la empresa. Estás arruinando la reputación de esta familia, un nombre que hemos construido durante 30 años. Te juro que si no arreglas esto ahora mismo, me aseguraré de que te arrepientas por el resto de tu vida. Llamaré a la policía». Su última arma, la amenaza, la intimidación que siempre había funcionado. Pero esta vez, su arma no encontró carne, sino acero. «No puedes robar lo que nunca fue tuyo, papá», respondí, mi voz aún más tranquila, cortante. «Y no puedes llamar a la policía por una contribución informal de un miembro de la familia. Leí tu correo al contador, el que hablaba de contratar a un diseñador junior para que apoyara la visión creativa de Mateo. Ya tenían mi reemplazo planeado. Así que no arruiné nada. Simplemente aceleré su plan de negocios. Me hice a un lado para que pudieran expandirse. El silencio al otro lado fue absoluto. Le había arrebatado todas sus armas. Había expuesto su mentira, su plan secreto. La verdad, dicha en voz alta, era más devastadora que cualquier acto de sabotaje. No esperé una respuesta. No había nada más que decir. Moví mi pulgar sobre la pantalla
y presioné el botón rojo para finalizar la llamada. El pitido final sonó como el cierre de un pesado portón de hierro, sellando mi pasado para siempre. Inmediatamente, saqué la tarjeta SIM de mi teléfono. La pequeña pieza de plástico y metal contenía todos los puentes que me conectaban con ellos. Sin dudarlo, la partí en dos con mis uñas. El pequeño clic fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Tiré los dos pedazos a la papelera junto a la cama. Se acabó. El fantasma que los atormentaba acababa de desvanecerse de verdad. Me quedé de pie en medio de la habitación, respirando el aire viciado del motel como si fuera el más puro de la montaña. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero no era de tristeza, era de alivio. Un alivio tan profundo y abrumador que me hizo temblar las rodillas. Imaginé a los tres, parados en ese salón vacío y silencioso. Mi madre, pálida de rabia e impotencia. Mi padre, con el rostro congestionado por una furia que no tenía dónde descargar. Y Mateo, el novio, el hijo de oro, mirando el desastre que su silencio y su comodidad habían cosechado. Su triunfo social se había convertido en su humillación pública más espectacular, presenciada por toda la élite de Miami. Miré mi maleta, lista junto a la puerta. Dentro estaba mi portafolio, mi futuro, en la mesita de noche, mi boleto de autobús a una vida que aún no conocía. Tomé el medallón de girasol entre mis dedos y lo acerqué a mis labios. Lo hice, abuela, susurré al aire. Mis manos ahora crearán belleza para mí. No sentí ni una pizca de culpa, ni una sombra de remordimiento. Solo la certeza absoluta de que a veces, para que una flor pueda crecer, primero debe abandonar el jardín sombrío y tóxico donde fue plantada, sin importar cuán familiares sean sus muros. Mi ausencia se había convertido en mi voz más potente, mi silencio, en mi declaración más elocuente. Y el vacío que dejé atrás no era un acto de destrucción, sino el espacio necesario para que yo, por fin, pudiera empezar a construir algo propio. El regalo que me pidieron les fue entregado, y con él, les devolví la oscuridad que siempre habían querido proyectar sobre mí. Ahora, mi luz era solo mía, y estaba lista para brillar en otro lugar, bajo un cielo mucho más grande y prometedor. El viaje en autobús a Austin fue un borrón de paisajes anónimos y moteles de carretera. Durante esas 36 horas, mantuve mi nuevo teléfono, comprado en efectivo en una parada de descanso en Luisiana, apagado. No quería noticias, ni ecos del desastre que había dejado atrás. Lo único que me anclaba era el peso del portafolio en mi regazo y el frío del medallón de girasol contra mi pecho. Cada milla que me alejaba de Miami se sentía como si estuviera desprendiendo una capa de piel vieja y asfixiante. No estaba huyendo de ellos. Me di cuenta mientras veía el sol salir sobre las llanuras de Texas. Estaba corriendo hacia mí misma, hacia la mujer que mis padres y mi hermano habían intentado enterrar bajo un manto de flores que no eran para mí. El silencio del autobús era el lienzo en blanco más hermoso que jamás había visto. Han pasado 8 meses. Mi estudio, Girasol, no está en una lujosa avenida de Miami, sino en una pequeña y vibrante calle de East Austin. Es un espacio modesto, con paredes de ladrillo visto y grandes ventanales que inundan el lugar de luz natural. Huele a tierra húmeda, a eucalipto fresco y al café que siempre tengo preparado. Los diseños de mi portafolio, aquellos sueños secretos que dibujé en la soledad de un sótano, ahora cobran vida en mis mesas de trabajo. No hago bodas opulentas para la élite. Me especializo en instalaciones artísticas para galerías locales y en arreglos personalizados para personas que aprecian el arte, no el estatus. Por primera vez, mi nombre está en la puerta, en las facturas y en las tarjetas de presentación. Soy Sofía Rojas, propietaria y artista. Y cada día, al abrir la puerta, siento que estoy honrando a la única persona que siempre creyó en mí, mi abuela, Elena. Hace un par de meses, recibí un correo electrónico de Ana, la fotógrafa. Había estado en Miami por un trabajo y me contó lo que se rumoreaba en el círculo de eventos. Flores de la familia Rojas ya no existe. La humillación de la boda fue la comidilla de Coral Gables durante semanas.
La historia del novio abandonado por las flores se convirtió en una leyenda urbana. Los clientes corporativos, aquellos que valoraban la reputación por encima de todo, cancelaron sus contratos uno tras otro. Sin mi visión, sin mis contactos y sin mi trabajo incansable, el negocio era solo un nombre vacío, una cáscara hueca. Se derrumbó en menos de 3 meses. La prueba final, e irrefutable, de que yo nunca fui un recurso, sino el pilar que sostenía todo su mundo de apariencias. Según Ana, mis padres vendieron la casa de Coral Gables. La pérdida financiera de la boda fallida, sumada al colapso del negocio, fue catastrófica, pero peor fue la ruina social. Isabel, mi madre, que vivía para el prestigio y la opinión de los demás, se encontró condenada al ostracismo. La gente que antes la adulaba, ahora cruzaba la calle para evitarla. Ricardo, mi padre, el pragmático hombre de negocios, vio cómo el imperio que creía haber construido se desvanecía por no haber valorado su activo más importante. Se mudaron a un apartamento más pequeño en el norte del estado, desapareciendo del mapa social que tanto se habían esforzado por conquistar. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia. La invisibilidad que me habían impuesto se volvió su propia condena. En cuanto a Mateo y Camila, su historia terminó esa misma tarde en el salón vacío del Ritz-Carlton. Ana me contó que la humillación fue demasiado para Camila. Su sueño de una boda de cuento de hadas se había convertido en una pesadilla pública. Rompió el compromiso esa misma semana. Mateo se quedó solo, enfrentando no solo las consecuencias financieras, sino también el peso de su propia complicidad. Se vio obligado a conseguir un trabajo real, lejos del brillo falso del negocio familiar. No sé si alguna vez sintió remordimiento, pero sí sé que tuvo que enfrentarse a la verdad. El hijo de oro nunca había sido más que un reflejo de la luz de su hermana. Sin mí, su brillo se extinguió por completo. Hace un mes, recibí una carta en mi estudio. No tenía remitente, pero reconocí la caligrafía elegante y controlada de mi madre en la dirección, que debió conseguir a través de algún pariente lejano. Mi primer impulso fue quemarla sin abrirla, pero la curiosidad, una cicatriz que aún dolía un poco, me hizo romper el sobre. No era una disculpa, era una acusación velada, una letanía de cómo había destruido a la familia, de cómo les había dado la espalda. Terminaba con una frase que pretendía ser una rama de olivo, pero que era solo otra cadena. Tu padre y yo somos mayores. Te necesitamos. No pedían perdón, pedían que volviera a mi puesto, que retomara mi función. Leí la carta una vez, luego otra. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Sentí una distancia inmensa, como si estuviera leyendo la historia de otra persona. Vi su manipulación tan claramente como veo los colores de las flores en mi taller. Querían que volviera a ser su solución, su motor silencioso. Con una calma que me llenó de orgullo, doblé la carta, la metí de nuevo en el sobre y la dejé en la pila de correo para reciclar. No respondí. Mi silencio, una vez más, fue mi respuesta más definitiva. Mi desaparición no fue un regalo para ellos, fue un regalo para mí. Y era un regalo que no pensaba devolver. Esa noche, después de cerrar el estudio, me quedé un rato a oscuras, mirando las siluetas de mis creaciones bajo la luz de la luna. Saqué el medallón de girasol de debajo de mi camisa. Ya no era un ancla en una tormenta, sino una brújula que me había guiado a puerto seguro. Lo sostuve en mi mano, sintiendo su calor familiar, y susurré al aire silencioso: «Gracias, abuela». Finalmente, mis manos crean belleza en un jardín que es solo mío. Había encontrado mi valor no en la aprobación de otros, sino en el coraje de reclamar mi propia luz, dejando que su oscuridad se consumiera a sí misma. Ahora, mientras el sol de Texas se pone y tiñe mi estudio de tonos dorados, estoy sentada en mi mesa de trabajo, con mi portafolio abierto en una nueva página. Estoy esbozando un diseño para una instalación en un pequeño museo de arte contemporáneo. Mi teléfono suena. Es un cliente emocionado por el ramo que le entregué esta mañana. Le sonrío a la voz al otro lado de la línea. Estoy en paz. No soy una heroína ni una vengadora.
Soy simplemente una mujer que aprendió de la manera más dura que a veces, para florecer, primero tienes que arrancarte de raíz de la tierra que te niega el sol. Mi ausencia fue mi voz, pero mi presencia, aquí y ahora, es mi obra maestra. Si has llegado hasta aquí, es probable que en algún rincón de mi historia hayas visto un reflejo de la tuya. Quizás no fue una boda, ni una florería, pero conoces el dolor de sentirte invisible en el lugar donde más deberías ser visto. Entiendes lo que es dar todo tu talento, tu energía y tu amor, solo para que sea consumido sin un simple gracias. Mi historia no es una de venganza, aunque ellos hayan cosechado lo que sembraron. Es una historia de rescate. El rescate de una chica que casi se convence de que su valor dependía del permiso de otros para existir. La lección más grande que aprendí, en la soledad de ese motel anónimo, es que nadie tiene el poder de borrarte a menos que tú les entregues el borrador. Durante años, creí que mi valor estaba en mis manos, en las flores que podía arreglar, en las ganancias que podía generar, pero estaba equivocada. Mi valor no estaba en lo que hacía, sino en quién era yo cuando lo hacía. Era la pasión, la dedicación, la resiliencia silenciosa. Mi abuela lo sabía. Por eso su medallón no era una flor perfecta, sino un girasol, una flor que busca activamente la luz para poder crecer. Mi familia quería que yo fuera una orquídea de invernadero, hermosa, rentable y completamente dependiente de ellos. Pero yo nací para ser un girasol, y para encontrar mi sol, tuve que abandonar su sombra para siempre. Tu valor no es negociable, y no necesita ser validado por aquellos que se benefician de tu inseguridad. Recuerdo sus palabras. El mejor regalo será que desaparezcas. Y por mucho tiempo, esa frase me persiguió como una maldición, pero hoy la veo de otra manera. Sin quererlo, me dieron la llave de mi propia jaula. Me dieron el permiso que yo no me atrevía a darme. Mi desaparición fue, en efecto, un regalo, pero no para ellos. Fue el regalo más grande que me he hecho a mí misma. Fue el regalo de un futuro, de una identidad, de la paz. Les di lo que pidieron, pero lo que recibieron no fue la paz que esperaban, sino el eco ensordecedor de mi ausencia. Recibieron un vacío que solo mi presencia podía llenar, y a veces, la forma más poderosa de demostrar tu valor es mostrarle a la gente cómo es su vida sin ti. Aprendí que la verdadera fuerza no siempre grita. A veces, es el silencio más absoluto. Es la puerta que se cierra sin un portazo. Es la llamada que no se devuelve. Es la decisión de retirar tu energía de un lugar donde no es honrada. Por años intenté hacerme oír. Pedí ayuda. Supliqué reconocimiento. Y nada funcionó. Mi voz más potente, la que finalmente escucharon, fue mi silencio. Mi acción más impactante fue mi inacción. No tuve que destruir su mundo. Simplemente dejé de sostenerlo sobre mis hombros, y se derrumbó por su propio peso, por su propia falsedad. Si estás luchando una batalla que no puedes ganar, recuerda que a veces la victoria no consiste en luchar más duro, sino en tener el coraje de abandonar el campo de batalla. Si te sientes atrapado en una dinámica familiar que te disminuye, que te hace sentir pequeño e insignificante, quiero que sepas algo. Tu historia no tiene por qué terminar en ese capítulo. Tu talento es tuyo, tu energía es tuya, tu futuro es tuyo para escribirlo. Puede que ahora mismo no veas la salida, que el miedo a lo desconocido te paralice. Yo también lo sentí, pero al otro lado de ese miedo hay una versión de ti que te está esperando, una versión que es libre, que es valorada, que es feliz. No necesitas que nadie te dé permiso para buscar tu propia luz. Tu estudio girasol te está esperando, sea lo que sea, y esté donde esté. Solo tienes que dar el primer paso. Hoy, cuando mis manos tocan los pétalos de una flor, ya no siento el peso de la obligación, sino la alegría de la creación. Cada arreglo que diseño es una celebración de mi libertad. Ya no trabajo en un sótano oscuro, sino bajo la luz brillante del sol de Texas que entra por mi ventana. He aprendido a poner mi nombre en mi trabajo, a aceptar el crédito y a cobrar lo que valgo. He construido una vida pequeña,
pero es auténticamente mía. Y esa autenticidad es un lujo que ninguna mansión en Coral Gables podría haberme comprado jamás. La paz que siento no tiene precio, porque la compré con el acto más valiente de mi vida, elegirme a mí misma. Mi historia es solo una entre millones, y sé que muchos de ustedes han vivido sus propias versiones de este dolor. Si algo de lo que he compartido ha resonado contigo, si alguna vez te has sentido invisible, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal y déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo. Estamos creando un espacio donde ninguna voz es demasiado pequeña y ninguna historia es insignificante. Un lugar donde no tienes que desaparecer para finalmente ser visto, porque tu presencia, tu historia y tu luz importan. Y es hora de que el mundo las vea.